Queridos hermanos y hermanas, queremos darles una cordial bienvenida en este día maravilloso a esto que se llama Edificados en Cristo. Hoy con una clase más de Ven, sígueme para ustedes, queriendo compartir las verdades preciosas del Evangelio. Y esta semana nuevamente estamos aquí con este maravilloso manual que los profetas han preparado para nosotros. Esta semana tendremos la oportunidad de compartir la clase que corresponde desde el 23 de junio al 29, que se titula De tal estima como las riquezas de toda la tierra, y que comprende las sesiones de Doctrina y Convenios de las 67 a las 70. Queremos darle una cordial bienvenida al hermano Molina, que nos acompaña hoy para este análisis. Hermano Molina, bienvenido y gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, hermano Andrés Hernández. Es todo un privilegio y siempre dispuestos a iniciar con esta hermosa clase del día de hoy. Bien, entonces para que podamos empezar la clase, el hermano Molina hoy nos trae un análisis supremamente interesante de estas sesiones. Estoy un poquito desarmado, así que voy por mis escrituras, pero ya estoy aquí de nuevo, como siempre. Muy bien, mis queridos hermanos, hoy vamos a ver las secciones 67, como mencionaste, hasta las 70. Secciones muy interesantes, secciones donde el Señor reveló muchas de algunas verdades, hizo preguntas, consensuó con sus hermanos y tomaron decisiones. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con la sección 67 y vamos a notar que en una sección posterior está algo que debiera estar primero, que es un mandato que el Señor hace a Oriorio Cowdery y a un hermano más para que lo acompañe. Vamos a ver, el Señor explica por qué razones le pueden acompañar. ¿Listo? Okay. Entonces vamos a iniciar en la sección 67, vamos a empezar desde el versículo 5. Desde el versículo 5 vamos a leerlo, versículos 5, 6 y 7. Vuestros ojos han estado sobre mi siervo, José es mi hijo, y su lenguaje y sus imperfecciones habéis conocido, y en vuestro corazón habéis procurado conocimiento para poder expresaros en un lenguaje superior al suyo. Eso también lo sabéis. Ahora escoged del libro de mandamientos el menor de entre ellos, y nombrad al que de vosotros sea el más sabio. Y si hay entre vosotros alguien que pueda hacer uno semejante, entonces sois justificados al decir que no sabéis que son verdaderos. Muy bien. En estos versículos iniciales de esta sección está hablando acerca de, en esa reunión que hubo, una conferencia, el Señor los mandó a través del profeta José que se reunieran en una conferencia y sacó algunos de los libros de los mandamientos, ¿sí? Y hubo un hombre, o hubieron varios hermanos que empezaron a criticar la forma en que como el profeta escribía, que podía estar mejor, que podía pulirse más, y el Señor les puso un ejemplo de cómo podían evaluar. Y Él de forma abierta los reta a que mejoren lo que el profeta ha escrito. Ajá. Entonces estaban como queriendo decir que el profeta, o sea, no me gusta la forma de hablar del profeta. Sí, yo puedo decir lo mejor que él. De hecho, afirmaban que las escrituras que el profeta ha escrito eran verdaderas y provenían de Dios, pero que podían escribirlas mejor. Okay, como ¿sí? Que buscaban llamar la atención de los hombres, pero por el impacto de unas palabras poéticas, bonitas, bien redactadas, más que por la revelación en sí misma. Y se le hizo retos a algunos hermanos y no pudieron hacerlo. O sea, el espíritu que recibía el profeta a través de estas revelaciones, que era el mismo Señor dictándole en toda la doctrina y convenios, el mismo Señor dictándole a José Smith y él dictándole al escribiente. Aún así, quienes quisieron escribir mejor, que tenían mayor conocimiento, eran profesores, eran docentes, sabían muchísimas cosas, no pudieron hacerlo mejor que el profeta José, en medio de las imperfecciones, porque habían imperfecciones en la escritura, en la letra mal escrita, errores que cometemos todos, ¿sí? Pero aún así no pudieron. Y ese fue el reto en esos primeros versículos donde el Padre Celestial Jesucristo los reta a ellos a que lo traten a ser mejor que el profeta. Bien, y complementando un poco lo que has dicho, el 8 nos dice, más si no podéis hacer uno semejante, estáis bajo condenación, si no testificáis que son verdaderos, porque si sabéis que no hay injusticia en ellos, y lo que es justo desciende de lo alto del Padre de las luces. Porque sabéis que no hay justicia en ellos, y lo que es justo desciende de lo alto del Padre de las luces. Interesante cómo el Señor les muestra que
no se trata como de nuestro intento de sabiduría humana, sino que el poder que viene de Él es más grande y que no se manifiesta por cosas hermosas, sino por la luz. Algo que me llegó a la mente cuando estaba estudiando esta clase es que ellos tenían la capacidad superior de conocimiento que José, académicamente hablando, y podían inclusive hacerlo mejor que José, pero quien les daba esa habilidad en realidad era el Padre. Entonces, en el momento en que él los reta, siento yo, en mi opinión personal, les quitó esas habilidades para que no se compararan con el profeta, para que pudieran ver que Dios podía dominar hasta eso, dominar hasta nuestras habilidades y las herramientas que nos da. Él las puede dominar. Es decir, bueno, te las doy, pero luego te las quito. En el momento en que Él quiera, puede quitarnos. Y lo dicen muchas partes de las Escrituras, que Él como da, quita. ¿Sí? Entonces, Él les enseñó que quien estaba aprobado por Él, quien estaba autorizado por Él y quien podía hacerlo era la persona que Él había designado. Por eso inicia los primeros versículos hablando del profeta José Smith, que es el versículo 5, que fue el primero que leí. Y estaba pensando mientras nos instruías en cómo uno puede incluso volverse partícipe de esta situación, por ejemplo, cuando despreciamos un discursante, cuando él está hablando y quizás su manera de hablar no es la correcta, hablando en cuanto a la semántica de las palabras, la pronunciación, sino que nosotros quizás nos enfocamos más en criticar su manera de hablar que en aceptar su mensaje como viene puro del espíritu, ¿no? Correcto. Hay algo que dice al final del versículo 9. Dice, porque sabéis que no hay injusticia en ellos, y lo que es justo desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y aquí hay un punto clave, porque cuando en este escrito se habla del Padre de las luces, ¿de quién se está hablando allí? De nuestro Padre Celestial. Del Padre Celestial. Lo que encontramos como referencia de esta pronunciación que se dice del Padre de las luces es que se dice que en Dios todo es luz y en Él no hay ni sombra de tinieblas. Es todo el conocimiento. Todo lo que viene de luz, de Dios es luz. Todo lo que proviene de lo bueno se proporciona del Padre y es luz. Nada es ni siquiera color opaco ni no, es totalmente luz, fuerte y reluciente. Para la oscuridad, desaparece totalmente. Así es. Bien. ¿Cuál seguimos? ¿Le damos el 10 entonces? ¿Te parece? Sí. Y además de cierto os digo que es vuestro el privilegio y os hago una promesa a vosotros los que habéis sido ordenados a este ministerio, que si os despojáis de toda envidia y temor y os humilláis delante de mí, porque no sois suficientemente humildes, el velo se rasgará y me veréis y sabréis que yo soy, no con la mente carnal o natural, sino con la espiritual, porque ningún hombre en la carne ha visto a Dios jamás, a menos que haya sido vivificado por el Espíritu de Dios, ni puede hombre natural alguno aguantar la presencia de Dios, ni conforme a la mente carnal. Así es. Entonces, lo que pasa en estos versículos es que él está dando una fórmula para que nosotros podamos crecer. Una fórmula para que nosotros podamos crecer. Y él menciona varias cosas negativas que hubiesen podido haber sido la causa de que yo hubiese estado en esa conferencia y haya dicho, no, pero es que yo lo puedo hacer mejor, no es que yo lo puedo escribir mejor, no es que yo creo que se puede mejorar. Y él menciona la envidia y menciona el temor. Y yo diría que hasta el orgullo, porque lo contrario a humillarnos es ser orgullosos, ¿cierto? Entonces él invita a que él da una fórmula, que si nos humillamos y somos lo suficientemente humildes, el velo se rasgará. ¿Y a qué se refiere en las escrituras para ti, hermano Hernández, cuando dice que el velo se rasgará? Es como que aquella oscuridad que nos cubre, pues ahí lo está hablando simbólicamente, que nos cubre y que nos hace permanecer en tinieblas, se va a disipar con la luz. En otros puntos de la escritura significa otra cosa. Pero en este caso significa que seremos traídos de oscuridad a luz. Y muchas veces hace referencia como cuando el ciego le es quitado su ceguera y vuelve a ver. Sí, de hecho, lo que hace mucha mención en esta parte es la revelación.
Cuando nosotros somos realmente humildes, vamos a poder percibir la revelación. Y en el caso en particular de esos hermanos, que aunque tenían una buena sujeción del profeta, un buen punto de vista del profeta y sabían que era un profeta de Dios y creían en lo que él había escrito, estaban poniendo en tela de juicio la manera en que debían hacerlo. De todas maneras, lo que pasa con ellos es que tenían un velo que no los dejaba avanzar más del hecho de solamente reconocer que sí era el profeta de Dios, pero no permitían avanzar. En la medida que ellos se humillaran lo suficiente, iban a poder recibir hasta esa revelación. ¿Cuál es la revelación? El hermano Hernández ahora me contaba de una experiencia de un niño que habló en una sacramental y tú dijiste que el Espíritu inundó el salón. El Espíritu Santo testificaba de las palabras del niño. Y eso era lo que le faltaba a esos hermanos ante esa revelación. Las revelaciones eran ciertas, él era el profeta, pero hasta aquí. No pedían al Espíritu que les testificara, no eran lo suficientemente humildes para que el Espíritu les testificara del poder y la veracidad de esas palabras. Así es. Y mira que así como tú dices aquí en el versículo 10 que dice que sentían envidia y temor, yo entiendo, bueno, la envidia que sentían hacia el profeta y el temor de los hombres. Recordemos que cuando ellos hablaron de que las revelaciones no estaban escritas con un lenguaje según ellos apropiado, dijeron que si las publicaban así, las personas no les iba a gustar o las iban a criticar, tenían temor, también tenían miedo, sí, tenían temor de compartir las escrituras. Entonces, bueno, recordemos que el temor no fue un muy buen consejero, ¿no? Y no proviene de Dios, sino que el temor proviene de aquella inicua criatura que siempre ha buscado maldecir a los hijos de Dios a través de caminos tortuosos, invitándolos al pecado. Así es. Me gusta mucho el versículo 14. Dice, no volváis atrás vuestras mentes, y cuando seáis dignos veréis y sabréis en mi propio y debido tiempo lo que os fue conferido por la mano de mi siervo José Smith, hijo. No quería pasar al versículo 14 sin de pronto mencionar lo que el Señor está diciendo al final en el versículo 12. Porque Él está mencionando allí que en la medida de que nosotros seamos humildes, podremos ver a Dios y saber que Él es, pero luego hace mención en que no estamos hablando de verle de forma física, sino con los ojos físicos, sino en forma espiritual. Y luego hace la aclaración porque un hombre no puede ver de forma carnal, de forma personal, natural, no puede ver a Dios y soportarlo. Dice que para ello, tiene que haber sido vivificado por el Espíritu de Dios. Entonces debe haber un cambio en nuestra condición para poder soportar esa presencia, y esa presencia es tan fuerte, es tan poderosa a causa de su rectitud. Es tan recto que yo no puedo soportar, mi carne no podría aguantar frente a un ser tan recto. Imaginémonos que eso empezara a pasar con nosotros, que empezamos a ser lo suficientemente rectos, tal vez no al grado de que nadie no nos pueda soportar, pero sí muchas personas van a empezar a notar el espíritu que hay alrededor de nosotros a causa de nuestra rectitud. ¿Sí? Entonces, en grado vamos a ir aumentando y vamos a poder, las personas van a notar eso. Así como nuestro cuerpo nota la presencia de un Dios, lo nota tanto que no podría soportarlo y tal vez podríamos desaparecer. Y tenemos distintas sensaciones según con personas que estemos, ¿no? Cuando estamos con alguien que está con el espíritu, sentimos una paz. Cosa contraria cuando alguien que no lo tiene, que hace ruido, que amenaza, que golpea, o que hay un espíritu como de contención, es diferente. El de uno mismo cuando se enoja. De hecho, nos pasa mucho, hermanos, y si ustedes lo piensan, ¿cuántas veces no han ido al templo y no quieren salir de ese lugar? O sea, se sienten ahí rodeados en ese espíritu bonito y ya no quieren regresar a casa. Y cuando salimos del templo y vamos en el carro, escuchamos el ruido, la música, la gente como viste diferente, choca. O sea, es un cambio que no es, por eso nos invitan a ir con frecuencia al templo. Entre más estemos en ese espacio, más vamos a ser santificados y nuestras obras y nuestra vida va a ser más parecida a Cristo. Entonces eso es mismo. Así es. La cercanía con Dios de alguna manera nos transforma. A veces no logramos entenderlo cabalmente, pero eso es lo que Él hace con nosotros. En el juramento y convenio del sacerdocio dice que hasta la renovación de sus cuerpos.
En realidad ocurre un cambio, tanto físico como espiritual en nosotros. Pero es válido que nos dé esa fórmula, ¿no? Que nos humillemos y podremos verlo. Es verdad. Bueno, entonces tenemos la sección 68. Bien, ¿qué nos dices? En la sección 68 me llama muchísimo la atención que aquí el Señor está tratando de consultar a través de sus élderes el contenido en que ellos deberían tratar de imprimir en lo que hasta ese momento eran varias revelaciones separadas de la comunicación del Padre Celestial con el profeta José Smith, a fin de entregarnos a nosotros como humanidad. Y ellos están en el contexto de una conferencia de varios días, ¿cierto? En una conferencia de varios días, y en uno de esos días el Señor llama a Orson Hyde y le da una asignación. Entonces vamos a empezar desde el versículo 1. S. Johnson, Lyman Johnson y William M. McLean. Vamos a empezar desde ese versículo 1. Mi siervo Orson Hyde fue llamado mediante ordenación para proclamar el Evangelio sempiterno por medio del Espíritu del Dios viviente, de pueblo en pueblo y de tierra en tierra, entre las congregaciones de los inicuos y sus sinagogas, razonando con ellos y declarando todas las escrituras. Ese es un mandamiento que hemos visto continuamente durante las secciones de doctrinas y convenios a varios hermanos, ¿sí? Pero también en el versículo 7, llama a varios hermanos. ¿Sí? ¿Podrían leernos el versículo 7? Esta es la palabra del Señor a ti, mi siervo Orson Hyde, y también a Luke Johnson, a Lyman Johnson y a William E. McLean, mis siervos, y a todos los fieles élderes de mi iglesia. Id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura, obrando mediante la autoridad que os he dado, bautizando en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Versículos 9 y 10 también. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado, y el que creyere será bendecido con señales que le acompañarán, tal como está escrito. Muy bien. Entonces aquí está haciendo un llamado, el mismo llamado que hizo el hermano Hydes, le está haciendo a varios otros hermanos. Ahora, después de haber leído estos versículos de este llamamiento, yo quiero que nos regresemos a la promesa, que están en los versículos 5 y 6. Ok, he aquí, esta es la promesa del Señor a vosotros, oh mis siervos, sed de buen ánimo, pues, y no temáis, porque yo el Señor estoy con vosotros y os ampararé, y testificaréis de mí, sí, Jesucristo, que soy el Hijo del Dios viviente, que fui, que soy y que he de venir. Entonces, vemos que el Señor hace un llamamiento, pero ya les había prometido cuál iba a ser el amparo. Ya había una promesa. Ya había una promesa de protección, de amparo, de muchas cosas que nosotros a veces no... De tener un buen ánimo. Y eso es súper determinante, mira, porque el enemigo común de nuestras almas sabe que si nuestro ánimo decae, somos presa más fácil de él. Dejamos de hacer lo bueno, porque perdemos el ánimo. Y yo recuerdo siempre en las escrituras que Salvador le decía casi que a todos con los que se encontraba, sed de buen ánimo, tu fe te ha salvado. Y siempre le está diciendo sed de buen ánimo. Si el ánimo decae, decae nuestra fuerza espiritual. Así es. Y hay más promesas en el versículo 11. Volvemos al versículo 11. Y a vosotros os será permitido conocer las señales de los tiempos y las señales de la venida del Hijo del Hombre. Y se os dará el poder de sellar para vida eterna a todos de quienes el Padre testifica. Una de las grandes promesas que el Señor da en este capítulo está aquí. Y es que al predicar el Evangelio vamos a abrir puertas a la eternidad a muchas personas. Entonces, él no habla de abrir puertas, él habla de sellar. ¿Sí? En el versículo menciona específicamente la palabra sellar para vida eterna. Imagínense ustedes los que es llevar uno el permiso de Dios para ir y otorgar la vida eterna a personas. Bueno, queda obviamente bajo la sujeción del albedrío y el guardar los convenios de ahí en adelante. Pero el solo hecho de tener esta promesa de que Heriberto Molina va a salir como misionero, el hermano Hernández va a salir como misionero y va a llevar a sellar personas para vida eterna, uno lo hace con todo el ánimo del mundo y ir a proclamar el Evangelio. Claro, va con esa esperanza de decir, no, a todo el que le predique. Promesa ya hecha y
a todo el que le predique lo voy a sellar para que esté con nosotros en la eternidad. Sí, ya nos veamos como amigos eternos. Esa es las promesas, una de las promesas más hermosas que se ven en este No capítulo. necesitan ellos sino aceptarlo y ya. En este capítulo es impresionante la forma como el Señor ayuda a que estos pueblos puedan recibir estas verdades tan sempiternas solo porque alguien va y les comparte el Evangelio. ¿Cierto? ¿Algún comentario, alguna pregunta, hermano? Sí, pues estaba mirando el 14, ¿no? El 14 menciona que, pues recordemos que hasta ese momento solamente el obispo Eduardo Parque era el único obispo de la iglesia, el obispo presidente, pero él allí introduce que quedan por ser apartados más adelante en el debido tiempo del Señor otros obispos en la iglesia, los cuales ejercerán su ministerio como el primero. Por consiguiente, han de ser sumos sacerdotes dignos y serán nombrados por la primera presidencia del sacerdocio de Melquisedec, a menos que sean descendientes literales de Aarón. Sí, y si son descendientes literales de Aarón, tienen el derecho legal de ocupar el obispado si son los primogénitos de entre los hijos de Aarón. Se nos habla pues de los obispos y cómo es la forma en que son llamados, la autoridad a través de la cual son llamados, y cómo el oficio de obispo viene incluso desde los días de Aarón, a través de los descendientes directos de él, les fue concedido ese privilegio. Más adelante también aprendemos que a pesar de que no siempre, en vista de que no siempre podemos encontrar un descendiente directo de Aarón, un sumo sacerdote debidamente llamado y ordenado puede desempeñar el oficio de obispo. Sí, porque normalmente está bajo un linaje, ese llamamiento. Pero el Señor en su misericordia, así como el Señor ha recibido a los gentiles dentro del convenio a través de las ordenanzas salvadoras, asimismo, de esa manera, Él hace este ajuste para que muchos que sean llamados bajo esta divina autoridad que mencionaste puedan ocupar ese santo oficio. Entonces vamos directamente al versículo 25. Dice el versículo 25, además, si hay padres que tengan hijos en Sion, en cualquiera de sus estacas organizadas, y no les enseñaren a comprender la doctrina del arrepentimiento de la fe en Cristo, el Hijo de Dios viviente, del bautismo y del don del Espíritu Santo por imposición de manos, al llegar la edad de 8 años, el pecado será sobre la cabeza de los padres. Porque esta será una ley para los habitantes de Sion, o en cualquiera de sus estacas que se hayan organizados. Y sus hijos serán bautizados para la remisión de sus pecados cuando tengan 8 años de edad y recibirán la imposición de manos. Y también enseñarán a sus hijos a orar y a andar rectamente delante del Señor, y los habitantes de Sion también observarán el día del Señor para santificarlo. Entonces, en esa parte de la lección, cuando estaba leyendo estos versículos, inmediatamente se me vino Mosía a la cabeza. El rey Benjamín, cuando estaba hablando acerca de esto, él dijo que no permitiremos que nuestros hijos anden hambrientos, ni desnudos, ni anden por ahí, pero que también les enseñaremos a guardar los mandamientos de Dios y a amarse el uno al otro. Entonces es muy importante que entendamos que esta capacitación que el Señor le estaba dando a los poseedores del sacerdocio era no solo el hecho de las responsabilidades como misioneros, no solo el hecho de las responsabilidades como a ser humildes frente al profeta, sino que también les está enseñando a ser buenos padres. Así es, nosotros como padres tenemos solemnes responsabilidades y el Señor nos demanda eso de nosotros. ¿Quién debe enseñar a sus hijos? Los padres. No son los maestros de la escuela dominical los primeros responsables, ellos están como una ayuda. No es la presidenta de las mujeres jóvenes, ni los líderes que trabajan con los hombres jóvenes, ni la primaria. No son los que están como primera, digamos, la primera responsabilidad, sino el Padre. Y nuestro Padre Celestial nos va a demandar que le respondamos por nuestros hijos. Y dice que los pecados de ellos serán sobre nosotros si no les enseñamos la doctrina del arrepentimiento, guardar el día de reposo, los mandamientos en general. ¿Y cómo podemos hacer eso? En la noche de hogar, en la lectura familiar de las escrituras. Este recurso, ven, sígueme, que la iglesia nos ha dado hoy día, es una oportunidad por la cual como familia podemos aprender. Así es. Y yo quisiera en esta parte que estábamos mencionando este tema, cuando tú mencionabas que
que se nos pide esa responsabilidad de que cae inclusive por la casa de nosotros, irme al libro de Jacob, el libro de Mormón, porque una vez orando al Señor en el templo preguntándole qué esperaba de mí cuando iba a salir a la misión, el Señor me refirió a esa escritura. Y allí aprendí que esa responsabilidad que nosotros hoy en esta clase estamos hablando de que es contra nuestros hijos, también es contra aquellos que compartamos el Evangelio. Jacob 1:19. Y magnificamos nuestro oficio en el sacerdocio, tomando sobre nosotros la responsabilidad, trayendo sobre nuestra propia cabeza los pecados del pueblo, si no les enseñábamos la palabra de Dios. Esto se aplica tanto a los hijos como a veces en los llamamientos donde el Señor nos pone el liderazgo y tenemos esas personas, esas ovejitas, a cuales compartirles el Evangelio. Y no dice solamente enseñar eso, sino que hay que hacerlo con toda diligencia, para que trabajando con toda nuestra fuerza, su sangre no manchara nuestros vestidos. De otro modo, su sangre caerá sobre nuestros vestidos y no seríamos hallados sin mancha en el posterior día. Y esa responsabilidad debe empezar primero en el hogar. Por eso es que el Señor en esta sección de doctrina y convenio está enfocado en que nosotros como padres tenemos esa responsabilidad de enseñarlo primero, antes que en cualquier otro lugar, a nuestros hijos en el hogar. Sí, el Señor ha puesto énfasis en que a través de su profeta, el presidente Nelson, que mejoremos la calidad de la enseñanza en el hogar. Solo la calidad, la intensidad. Las veces que leemos las escrituras con nuestros hijos, y ahí pueden venir unas preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que como familia nos reunimos a leer las escrituras? ¿Hace cuánto no hacemos la noche de hogar? ¿Hace cuánto no leemos el versículo? ¿Hace cuánto no tenemos actividades recreativas edificantes, consejos de familia? Si queremos sobrevivir en un mundo como este tipo de cosas hay que hacerlas. Que no hay ninguna otra opción. Y antes de seguir, quisiera enviar un saludo que hoy no me ha saludado, que queremos saludar a los hermanos que nos ven de los Estados Unidos, que son bastantes, igualmente de México, son muchos los que nos ven. Igual de aquí en nuestra Colombia, países como Ecuador, hay muchos hermanos que nos están viendo desde países como Perú. Perú es un lugar maravilloso donde nos ven mucho también. Nos ven desde España, incluso. Y otros países, todos ustedes, por favor, déjenos sus comentarios, enriquezcan este tema y díganos desde dónde nos ven, desde qué ciudades del mundo y cómo les puedo servir esta clase. Muy bien. Y yo quisiera aprovechar que estás dando esos saludos y dirigiéndote directamente a las personas que ven estos mensajes para hacerles una analogía que tuve la oportunidad de compartir el día de hoy. Es que estas tradiciones que el Señor nos enseña a través de las Escrituras, a través de este reto que tenemos de compartir el Evangelio a nuestros hijos y por qué no a quienes predicamos el Evangelio, voy a aplicar una pequeña analogía. Ustedes saben que en los aeropuertos hay unas máquinas que nos permiten identificar si llevamos metales, si llevamos cosas ilegales, y entonces nos escanean, nos revisan, y siempre suena cuando hay algo, ¿no? O un metal o algo suena, o cuando en los supermercados o en las tiendas, si tú sales con algo que no has pagado, sea por error o porque lo vas a hacer a propósito, inmediatamente suena un detector de que algo va saliendo sin haber sido. ¿Ustedes se imaginan que en nuestros centros de reuniones hubieran estas máquinas, pero no enfocadas en metales, sino en no haber cumplido las tradiciones antes de los últimos días? Que usted vaya a pasar y la máquina diga, no hizo la noche hogar esta semana, un ejemplo, no leyó la escritura esta semana, no ha orado. Entonces, yo creo que sería entonces como, un identificador. Ahora que está de moda la inteligencia artificial, ¿qué tal que haya una inteligencia artificial que nos hiciera detectar todas esas cosas? Yo pienso que hay una máquina como esta, y es a veces la entrevista, la recomendación para el templo. Usted tiene buen comportamiento en su hogar, cómo trata a los miembros de su familia, usted guarda el día de reposo, usted tiene un testimonio del profeta José Smith, y es una manera. Pero hay algo muy más importante, es que nosotros preguntar a nuestros hijos cómo se sienten ellos. ¿Se sienten ellos cuando leemos la escritura juntos, cuando oramos juntos? Muchos de ustedes han visto un cambio en comportamiento de sus hijos, que van mejorando, que estamos leyendo de nuevo como familia de Mormón, porque volvimos a hacer la noche de hogar. Hay cambios que suceden. Yo había escuchado alguna vez que cuando uno hace algo 21 veces seguidas, genera un hábito. Entonces, ¿qué tal si nos ponemos la meta, que nos ven hoy, de
de estudiar el libro de Mormón por lo menos por 21 días seguidos con nuestra familia, para que ya el día 22 alguno de los hijos va a decir, papá, hoy no lo hemos leído. Por la esposa va a decir, no hemos leído. ¿Sí? Y 21 noches de hogar. 21 días asistiendo a la capilla todos los 21 domingos, asistiendo a la capilla, porque es que a veces vamos unos y otros no, y como que algunos hermanos se turnan, ¿no? Pero qué bueno es que tenemos el hábito de cada domingo ir a la capilla. Lester Holland mencionó que algunos a veces llegamos tarde, pero que no se convierte en un hábito. ¿Sí? Porque si el buey se cae todos los domingos al hueco, ya es mejor que vender el buey. Así es. Una persona cuando es impuntual lo hace a toda hora. Y tiene toda serie de excusas o razones, no sé, para hacerlo, pero... O autojustificaciones. Autojustificaciones. Pero la verdad es que si a usted le pasa una vez o 2 veces en el año, es mucho, si usted planea bien. Así es. Bueno, vamos a pasar a la sección 69 y aquí está el mandamiento del Señor a Oliverio Cowdery para ir y, bueno, primero obtener recursos para poder imprimir las revelaciones que habían hasta el momento. El libro de revelación. Y habían aproximadamente 70, bueno, no recuerdo muy bien el número, pero había un número determinado de revelaciones que estaban listas y que fueron aprobadas por los apóstoles, por los hermanos, de que sí, estaban de acuerdo. Y hubo una experiencia muy bonita. El mandamiento. El libro de los mandamientos. Puras revelaciones. Ajá. Algunos hombres que estuvieron allí dieron testimonio porque habían visto al profeta José recibir estas revelaciones y dieron testimonios, y dice que el Espíritu inundó el lugar cuando esos hombres empezaron a testificar de que muchas de esas revelaciones que iban a imprimir, que el Señor estaba dando por revelación que debían imprimirse para que llegaran al mundo, las revelaciones, muchos de ellos testificaron, se llenaron de gloria, inclusive dieron lágrimas. Según la historia de la iglesia, dieron lágrimas. Fue una experiencia, una parte de la conferencia que fue muy, muy linda. Y manda a John Wimmer a acompañarlo y registrar todo lo que pasa, ¿no? Sí, el llamamiento que le hace John Whitmer es chistoso, porque si uno lee los primeros versículos y no lee algunos otros, va a pensar que es que el Señor como que desconfiaba a Oliverio Cowdery, pero él hace un contexto porque lo manda acompañado. Entonces me gustaría que empecemos a leer de forma muy detallada, versículo 1 en adelante. Escuchadme, dice el Señor vuestro Dios, por el bien de mi siervo Oliver Cowdery. No me parece prudente que se le confíen los mandamientos ni el dinero que llevará a la tierra de Sion, salvo que vaya con él uno que sea leal y fiel. Por tanto, yo el Señor dispongo que mi siervo John Whitmer acompañe a mi siervo Oliver Cowdery, y también que él continúe escribiendo y recopilando una historia de todas las cosas importantes que él observe y sepa concernientes a mi iglesia. Muy bien, entonces allí explica el Señor por qué razón. Primero, él habla de la seguridad de Oliver Cowdery, de protegerlo también, porque solo con dinero, con los manuscritos, o sea, donde le pasaran algo a esos manuscritos, ¿qué iban a hacer? No iba a ser claro, iba a ser difícil. De hecho, hoy día pues lo aplicamos. En la iglesia administrativamente se menciona el principio de la doble verificación. Cuando ustedes van y entregan el sobre de donativos a un miembro del obispado, este obispado tiene como instrucción que no lo puede abrir un hombre solo, sino que deben de haber dos, porque ellos dos pueden dar fe de lo que había en el sobre, de si lo recibieron o no. Recuerden la ley divina de los testigos: por boca de dos o 3 testigos se decidirá todo asunto. Entonces es básicamente lo mismo, ¿no? Sí, En algún punto. y aquí se da esa oportunidad de poder ir y compartir como el evangelio con ellos. Hay algo que aparece en parte del material de la clase que me gustaría leer con ustedes. Cuando Oliverio Cowdery y John Whitmer estaban listos para salir rumbo al condado de Jackson, en Missouri, el profeta decidió convocar a una conferencia, que es la de la que hemos estado hablando, en casa del hermano Johnson, en Hiram, para considerar asuntos importantes relativos con los deberes que se les habían asignado. El primer asunto era tratar la publicación de las revelaciones que habían estado preparando
con ese fin durante más de un año, que era el libro de los mandamientos. El primer día de la conferencia, que fue en noviembre de 1831, el Señor aprobó las publicaciones dando lo que comúnmente conocemos como el prefacio del libro del Mormón, del libro de doctrinas y convenios, que llamaban en el momento el libro de los mandamientos. Entonces quería resaltar que hay un material que tiene la clase donde el Señor está hablando directamente acerca de lo que pasó. Decide que cuando Oliverio Cowdery y John Whitmer iban a salir, el Señor los llama a esta conferencia. El primer asunto fue que el Señor aprobó la publicación de algunas revelaciones que ya habían recibido. Y lo segundo fue de que esas revelaciones que se han recogido durante el primer año tenían un propósito. Uno, que esas revelaciones se dieran instrucción al libro de los mandamientos, y en esa sección se recibió la sección 1, que se conoce como el prefacio de Doctrina y Convenios. La sección 1 en ese mismo momento se dio. Entonces pasó a ser la primera sección cuando ya habían recibido muchísimas. Que la vimos a inicio de año. Sí. Entonces yo quisiera que pudiésemos pasar a leer 3 versículos clave de esa sección que se dio en ese momento. Versículo 1, el versículo 30 y el versículo 37. El 1 dice: escuchado pueblo de mi iglesia, dice la voz de aquel que mora en las alturas y cuyos ojos están sobre todos los hombres. Sí, de cierto digo, escuchad pueblos lejanos, y vosotros los que estáis sobre las islas del mar, oíd juntamente. Entonces hace el llamado a todos. En muchas ocasiones cuando se refiere a las islas del mar, está hablando del continente americano. Sí, eso para que lo tengamos claro. En otras partes dice rincones de la tierra, y cuando menciona islas del mar, siempre está haciendo relación al continente americano. Muchas partes de las escrituras, no solo en la Biblia, sino también en el libro de Mormón, está hablando de ellos. En el versículo 37 dice: y también para que aquellos a quienes... El 30, perdón, dice: y también para aquellos a quienes se dieron estos mandamientos, tuviesen el poder para establecer los cimientos de esta iglesia y hacerla salir de la oscuridad y de las tinieblas. Y luego está el testimonio del Padre diciendo: la única iglesia verdadera y viviente sobre la faz de toda la tierra, con la cual yo, Señor, estoy bien complacido, hablando de la iglesia colectiva y no individualmente. Versículo clave en la iglesia, porque es el testimonio de Jesucristo mismo, testificando de la veracidad de su iglesia. Y terminaríamos con el versículo 37, hermano Hernández. Escudriñad estos mandamientos, porque son verdaderos y fidedignos, y las profecías y promesas que contienen se cumplirán todas. Lo que yo el Señor he dicho, yo lo he dicho, y no me disculpo. Y aunque pasaren los cielos y la tierra, mi palabra no pasará, sino que todas será cumplida, sea por mi propia voz o por la de mis siervos, es lo mismo. Así es. Entonces es maravilloso ver el Padre Celestial como en esta misma sección en que iba a sacar nuevos escritos para que junto con el libro de Mormón también se empezaran a conocer revelaciones modernas. Y es la primera vez en la historia de la restauración, donde además del libro de Mormón van a sacar otros escritos y van a ser públicos. Así es, revelaciones modernas. Y recordemos que durante mucho tiempo, en esa época y en la actualidad, el hombre siempre ha tenido cierto recelo con que Dios siga revelando las verdades, porque mucho se ha dicho equivocadamente de que ya Dios paró de revelar, y que ya eso fue en la época de Jesucristo, y que ya murió él y murió terminó con los apóstoles. Exacto. Entonces, en todas épocas han habido recelo con esto. Inclusive en la misma época de Jesucristo solo era Moisés, y Jesucristo también le tocó enfrentar la misma situación de restaurar la verdad. ¿Sí? Satanás siempre nos ha dicho: a Dios no le importa, Dios no habla más, Dios no está hablando con ustedes, no le importa. Qué bueno que lo notemos, que es una de las estrategias del enemigo, ¿no? Para poder así saber que cuando vengan esos pensamientos o comentarios de parte de alguien, o a mí mismo que tenga esos pensamientos,
recuerde que es la manera en que procede el adversario. Es donde más debo orar, ¿no? Sí. Es el momento de orar. De hecho, la invitación que se hace, que José Smith encontró en Santiago y que el Señor también nos hace en el libro de Moroni, de preguntar a Dios, es esas promesas están para todo el tiempo y por toda la eternidad. Cualquier verdad, cualquier anuncio, cualquier doctrina, puedes pasar por ese hermoso filtro de preguntar a Dios para saber si es cierto. Es verdad. Siempre el Señor es el que pone fin a cualquier contención. A través de la revelación, Él confirma las verdades que Él mismo ha enseñado con el Espíritu. Así es. Entonces tenemos ahora la sección 70, La sección la 70. última de esta semana. Aquí está el Señor. Aquí se dan asignaciones en una conferencia, ¿no? El Señor sigue haciendo la labor que habíamos visto en la sección 69. 67, donde empieza a mencionar estos hermanos que tenían asignaciones específicas. Vamos a empezar con el versículo 1. El versículo 1 al 3. He aquí, escuchad, oh habitantes de Sion, y todos vosotros los de mi iglesia, que estáis lejos, y oíd la palabra del Señor, que comunico a mi siervo José es mi hijo, y también a mis siervos Martin Harris, Oliver Cowder y John Whitmer, Sidney Rigdon y William W. Phelps, por vía de mandamiento a ellos, porque les doy un mandamiento, por consiguiente, escuchad y oíd, porque así les dice el Señor. Yo, el Señor, los he nombrado y ordenado mayordomos de las revelaciones y mandamientos que les he dado y que en lo porvenir les daré. Y el sello, la corona de oro, porque él no hace nada sin pedir lo que está en el versículo 4. Y les exigiré un informe de esta mayordomía en el día del juicio. Mis amados hermanos, muchos hemos recibido llamamientos, responsabilidades, mayordomías que el Señor menciona acá. Y pensamos que en el momento en que nos dicen, hermano Hernández, queda relevado su llamamiento como tal, pensamos que ya, a ella se acabó toda vacaciones, se acabó todo. Pero sépanos, hermanos, saber y confiar y creer que se nos va a pedir mayordomía de esos llamamientos el día del juicio. Llegaremos allá, obviamente habrán otras cosas que son más importantes, la familia, los hijos, la esposa, pero también se nos preguntará por las mayordomías que se nos entregaron durante este tiempo que hemos estado aquí, en esta tierra, sirviendo a Sion. Entonces es muy importante que siempre que seamos entrevistados por un llamamiento, no solo digamos sí, porque es que yo nunca digo que no a ningún llamamiento, no solo digamos eso, sino que también sepamos que estamos recibiendo una responsabilidad por la que vamos a tener que responder ante Dios el día. Sí, a veces la gente incluso recibe el llamamiento, pero ¿de qué sirve si lo recibe sin ganas, de manera dudosa? Acuérdense de aquel hombre que tenía 2 hijos y a uno mandó que hiciera algo y este le dijo no lo hago. Pero fue y lo hizo. Y ese mismo hombre tenía otro hijo y fue y le dijo, haz esto. Y el hijo dijo, sí, ya voy. Pero no lo hizo. ¿Cuál hizo lo correcto? Es la pregunta, ¿no? El que fue hizo lo que el padre le ha mandado. Entonces tal vez a veces el hecho de que él en principio dijera no, pudiera ser, hay veces que tenemos miedo de hacerlo, pero sobre el camino decidimos hacer lo correcto, nos fortalecemos y salimos adelante. Entonces lo importante es que lo hagamos. No importa que pensemos que no vamos a poder, Satanás quiere que pensemos que no podemos, para que no lo hagamos. Llegó a mi mente Enoc, cuando tú mencionaste esas palabras. Enoc, cuando recibió el llamamiento, dijo, no, yo soy temeroso, yo no hablo, yo no tengo esa habilidad. Y llegó a tener un poder para hablar, Enoc, que hacía temblar la tierra cuando hablaba. Llegó a ser tan humilde, tal vez cumplió lo de Jacob 12:27, llegó a humillarse tanto ante Dios que el Señor le dio tanta habilidad en ese aspecto que llegó a ser un hombre muy poderoso para hablar. Sí. Entonces, no, todos a veces sentimos temor cuando nos enfrentamos a un llamamiento, una responsabilidad del Señor, una asignación,
pero el Señor ha prometido que cuando nos llama, Él nos capacita. También nos ha prometido en esta misma sección que leímos hoy que estará con nosotros, que no nos dejará solos, que nos animará. Entonces, esa es la promesa, de que no vamos a estar solos. Y de que no solo es saber que no vamos a estar solos, vamos a tener su ayuda, sino que además se nos pedirá un informe. Cosa que aprendemos en los templos, ¿verdad? Que se nos va a pedir un informe. Siempre, por toda cosa que nos toque hacer, tendremos que entregar un informe. Así es, el Señor espera que podamos cumplir su voluntad. Nosotros no somos perfectos, nuestros actos siempre van a tener nuestro sello de imperfección. Y siempre llego a equivocarnos al hablar, al escribir, al actuar, al vivir. El solo vivir es ya garantía de que podamos equivocarnos. Sin embargo, Él espera que nos esforcemos y espera ese informe. Si recordamos un poco la parábola de los talentos, el que recibió dos, recibió exactamente la misma bendición que el que recibió 5 y lo duplicó. Bien, buen siervo y fiel. Él recibió de acuerdo a su capacidad y se esforzó. Así que ambos fueron a la exaltación. El presidente destaca que se esfuerza, va a la misma exaltación y la misma gloria que el maestro de escuela dominical que se esfuerza por dar sus clases. El apóstol del Señor Jesucristo que se esfuerza, va a la misma exaltación que ese presidente destaca. Finalmente no se trata de dónde estemos ni en qué momento estemos, sino cómo lo hagamos. Y de eso se trata. De que lo vamos a hacer con errores, sí. Siempre vamos a cometer errores. Pero de que podemos hacerlo bien con la gracia de Dios, también. Entonces, pues, se trata de que lo hagamos y podamos rendir un informe de nuestro esfuerzo. Así es. Hay unos versículos que me llaman poderosamente la atención porque tienen una doctrina muy hermosa, muy alentadora. Y están a partir del versículo 12. No sé si de pronto tengas en mente algunos versículos anteriores. Pero en el versículo 12 dice, el que es nombrado para administrar cosas espirituales es digno de su salario. Así los que son nombrados a una mayordomía para administrar en cosas temporales. Si más abundantemente y esta abundancia les es multiplicada por las manifestaciones del Espíritu, lo que tú mencionabas en cuanto a la parábola. Así es con el Espíritu que se nos manifiesta el poder de Dios. Después de que nosotros, la Escritura dice, hagamos cuanto podamos. Es la gracia, que la misma gracia está ligada a la expiación de Jesucristo, a su poder habilitador. Y es curioso que se llama habilitador, ¿no? Porque te habilita, te hace capaz, te hace fuerte, tal como en el último versículo del primer libro, en el capítulo 1 dice, mas yo, necio, mostraré que las tiernas misericordias del Señor se extienden a todos aquellos que a causa de su fe Él ha escogido para hacerlos poderosos, sí hasta tener el poder de librarse. El Salvador en muchas de las parábolas que enseñaba, con eso que tú estás mencionando, él a veces enseñaba pero la gente no entendía. Y luego venían sus apóstoles en privado y le decían, venga, explíquenos la parábola del sembrador con las semillas. Y él les explicaba. ¿Qué te referías con eso? Sí, y él les explicaba. Y a mí me llama la atención que tú mencionaste ahora una parábola que es la de los dos hijos. Y aquí sigue detallando en cuanto a las bendiciones de ser fieles. De ser fieles. La parábola que mencionabas acerca de los talentos. Me gusta el versículo 15. Ahora doy este mandamiento a mis siervos para su beneficio, mientras permanezcan como manifestación de sus bendiciones sobre su cabeza y como recompensa de su diligencia para su seguridad, por alimento y por vestido, por heredad para casas y terrenos, en cualquier circunstancia que yo el Señor los coloque y donde quiera que yo el Señor los envíe. Versículo 17. Porque sobre muchas cosas han sido fieles y han hecho bien, por cuanto no han pecado. He aquí yo el Señor soy misericordioso y los bendeciré y entrarán en el gozo de estas cosas. Así sea, amén. Entonces es una escritura que varía con Mateo 25, de hecho en el pie de página también está. Entonces es supremamente maravilloso. Es maravillosa la manera
en que el Señor dice que seremos recompensados. A veces atamos las promesas del Señor a las cosas netamente temporales, ¿sí? Pero las bendiciones eternas y consecuencias que tiene el trabajar en la obra del Señor son más las espirituales que las temporales. Más, sin embargo, el Señor también nos hace prosperar. Es la promesa que le dio a Nefi. Así es. A Nefi lo bendijo con una tierra que fluía miel y leche. Y Nefi tuvo que pasar por muchas dificultades, ¿no? Yo siempre pienso en Nefi, hombre, uno estar en el desierto tanto tiempo y luego llegar a una playa bonita donde hay de todo y le dicen, no, es que tiene que pagar ese mar. Y después, o sea, en lugar de mejorar parece que empeora, ¿no? Pero después llegó algo más que esa playa. Esa playa era apenas, digamos, la entrada de la comida que explicó que quería recibir. Y todo lo que verdaderamente era convenio y era eterno, una tierra de promisión, estaba del otro lado de ese mar. Y era difícil ir por ese mar, pero era posible porque el que los iba a llevar, el que iba a soplar y iba a impedir los vientos era el mismo que había creado el universo. El que era el Dios y gobernante de esa tierra. Es lo que espera de nosotros. Él desea que nosotros no pensemos que nuestra sabiduría es mayor que la de Él, y que nosotros podemos tener una vida mejor o decir las cosas mejor que Él. Él desea que nosotros nos confiemos y nos basemos en sus enseñanzas, en las cosas que Él ha definido para nosotros y que ejecutemos aquella obra que nos ha mandado a hacer, con diligencia, no con malas intenciones, ni por una causa quizás horrenda o el deseo vano de querer ganar poder en el mundo, o ante los hermanos, o subjugar personas, sino más bien el de levantar las almas de los hijos de Dios, los cuales en estas sesiones también hemos visto que Él está interesado en que se les predicara ese Evangelio, para que estas almas pudieran arrepentirse y para que pasaran de ser personas que no conocían este Evangelio y se convirtieran en mayordomos fieles y al igual como se enseña en la parábola de los talentos, pudieran llegar a ser señores como este siervo, a los cuales se les dio al final más de lo que tenían. Es inevitable que nuestro Padre Celestial nos dé mandamientos, pero también nos dé promesas. Él es un Dios que reconoce que todo tiene un esfuerzo y que merece una recompensa. Él hace esas promesas porque en esas promesas nos quiere ilusionar para que nosotros hagamos todo nuestro esfuerzo. Y después de ilusionarnos con promesas, nos bendice aún más en nuestras imperfecciones. Así es. Si pudiéramos decir que Él es justo, nos estaríamos equivocando, porque además de justo es misericordioso y amoroso. Es un perfecto equilibrio entre justicia y misericordia que nosotros no tenemos ni siquiera la capacidad de entender. No cabalmente. Porque el objetivo de Él es al final siempre va a ser recompensarnos. Siempre va a ser. Nunca se planeó que nos perdiéramos. Solo que no quisieron hacernos a la fuerza como pretendía Satanás, sino que por persuasión, por invitación, por convertirnos al Evangelio. Por eso la palabra conversión aparece en todas partes de las Escrituras, porque lo que el Señor no quiere es obligarnos, sino convertirnos. Así es, el uso del albedrío moral es el verdadero plan que el hombre necesita para el progreso eterno. Todo lo que tiene que ver con progreso eterno está definido en el albedrío moral. El albedrío moral es el que activa la expiación para mí. Jesucristo pudo haber hecho esa expiación, pero de nada va a servir para mí si yo no decido seguirle, hacer convenios con Él, obedecerle, estar dispuesto a aceptar que Él es mi Salvador, que es mi Redentor, y que las cosas que Él dice son correctas, que yo puedo haber estado 50.000 años estudiando, tener doctorado por doctorado, que nunca voy a ser tan sabio como Él, mientras esté en esta tierra. Y que entonces lo que necesito es escucharle a Él con humildad, como tú citabas Ete 12:27, porque si se humillan ante mí, humildad, y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para Él. Humildad y fe, la clave para fortalecerte. A todos aquellos que a causa de su fe Él ha escogido para hacerlos pobres. Con nuestro hermano Andrés Hernández queremos hacerle la invitación que hoy, después de estudiar esta clase, nos pongamos algunos retos, nos pongamos algunas metas.
Una de ellas es que podamos hacer algo que no estemos haciendo, que sepamos que nos pueda acercar al Señor, ¿sí? Lo otro es reconocer ese liderazgo que el Señor ha llamado en tu estaca, en tu barrio, en tu rama, en donde estés. El presidente destaca a los profetas de Dios, reconocerlos entre nosotros y poder seguir la dirección que el Señor manda a través de sus vidas. Así es, testifico que Jesús es el Cristo, que Él nos ama y su amor es infinito. Él nos ha dado líderes y esos líderes son imperfectos, pero ellos tienen las llaves, así que nosotros debemos seguirlos. Cuando Dios habla y el hombre obedece, ese hombre siempre estará en lo correcto. Eso siempre cita el presidente Montes. Y yo sé que si nosotros seguimos nuestros líderes, seguimos los profetas, tal como este pueblo, los que siguieron al profeta José y tuvieron éxito, así también nosotros lo tendremos. Esfuérzanse por seguir a sus líderes. Así de pronto ellos no simpaticen con ellos, pero simpaticen con las llaves que ellos tienen, porque esas llaves son las que ustedes necesitan. Detrás de ese hombre imperfecto están las llaves y tenemos que esforzarnos por sujetarnos de esas llaves. En el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta clase. Esperamos que se puedan sentir muy bien y que puedan compartir esto con los demás. Chao, esperamos sus comentarios, los vamos a responder. La tierra de abundancia se oye un dulce resonar. Una voz del cielo hablaba, su amor quiso revelar. No era rayo ni estruendo, mas su eco penetró. Y al oírla todo el pueblo con asombro se postró.